De este perfil a esta línea tenemos 5 centímetros. Una vez que la trazamos, medimos de este punto a este punto 56 centímetros y borramos el excedente de la línea. De esta línea a este punto tenemos 5.5 centímetros. En este lado hicimos lo mismo y trazamos la línea. De este punto a este punto tenemos 12 centímetros. En el otro lado hicimos lo mismo. Ahora pongo el centímetro 10 en el punto de 12 centímetros y donde se intercepte el centímetro 21 con la segunda línea, marcamos el punto. Después simplemente unimos los puntos. En el otro lado hice lo mismo. Ahora con un PTR de pulgada 1/4 trazamos una línea paralela a la que acabamos de trazar. Aquí estoy borrando las líneas que no forman parte de la plantilla para evitar confusiones. Ahora coloco un PTR de 1 1/4 sobre la plantilla y la fijo con una prensa para asegurar su posición. Coloco una escuadra escolar en la intercepción de las líneas. Traslado al PTR la línea marcando con la hoja de cegueta. Después hago lo mismo por la cara contraria. Por último, uno las líneas por la cara superior. Aquí tengo un ángulo de 2 pulgadas. Lo coloco sobre el PTR. Bajo el disco y con mis dedos los mantengo unidos mientras coloco una prensa para fijar su posición. Ahora voy a ir girando la tronzadora hasta lograr que el ángulo coincida con la línea de corte del PTR. Por último, apretamos los tornillos de la tronzadora. Este corte es a 90 grados. Medí 12 centímetros al corte del disco. Ahora regreso la tronzadora a corte de 90 grados y corto una segunda pieza. El tubo es de pulgada en cédula 40. Aquí tengo una placa de 3/16 de espesor. Coloco un tubo sobre ella y marco su circunferencia. Después procedo a cortar con la esmeriladora. Ahora coloco con puntos de soldadura la placa en el tubo de 20 centímetros por el corte de 90 grados. Con disco de desbaste retiro la soldadura hasta dejar medio milímetro antes de llegar al tubo. Ahora, con disco laminado de grano 120, doy el acabado. Aquí tengo el tubo central con sus 2 cortes. Para lograrlo, al igual que antes, trasladamos el corte a un PTR de pulgada 1/4, lo llevamos a la tronzadora y realizamos el primer corte. Después sacamos la medida de este punto a este punto y así realizamos el segundo corte. Para que estos nos queden alineados, enseguida les muestro cómo hacerlo. En el tubo de pulgada vamos a puntear este PTR de pulgada 1/4 para que nos sirva para alinear los cortes. Aquí tengo la tronzadora con el corte ajustado a la plantilla. Coloco el tubo para cortar solo medio centímetro y lo aprieto levemente. Coloco el nivel en el PTR y voy girando el tubo hasta que este quede nivelado. Aprieto y realizo el primer corte. Me ayudo con un ángulo para alinear el corte, haciendo coincidir el ángulo y el disco con la línea marcada en el tubo. Ahora nivelo el tubo para asegurarme que los 2 cortes estén bien alineados. Por último, prensamos y cortamos.
Para cortar el tubo que irá de forma diagonal, repetimos el proceso anterior, trasladando el primer corte al PTR y después a la tronzadora y cortamos. Después trasladamos el segundo corte a la tronzadora y realizamos el segundo corte. Para la alineación de los cortes, no olviden nivelar el PTR en la punta del tubo. Ahora estoy cortando 1.5 centímetros de tubo de pulgada 1/4 en cédula 40. Después cortaré una segunda pieza, pero me quedó corta porque no tomé en cuenta el grueso del disco. Así que después tuve que cortar una segunda pieza de 1.5 centímetros. Por último, corto una pieza de 5.5 centímetros. Aquí tengo una placa de 10 por 4 centímetros por 1/4 de espesor. Del corte tenemos una línea a 1.5 centímetros y al centro marcamos con el clavo de acero. En el otro lado hice lo mismo. Ahora perforo con broca de 9/64. Aquí estoy perforando con broca de media. Ahora estoy redondeando sus esquinas con la lijadora de banda, pero esto lo pueden hacer sin problemas con la esmeriladora. Por último, estoy cortando a la mitad, pero les recomiendo cortar la placa a 4 centímetros. Aquí tengo este accesorio de la mesa de trabajo que me será muy útil en este paso. Coloco el tubo de 5.5 centímetros bien recargado a la placa. Por la parte de enfrente coloco una lámina de PTR calibre 11 y 3 soleras de 316. Sobre ellas coloco nuestra placa perforada y la fijo con una prensa para asegurar su posición. Aquí hay que asegurarse que la soldadura interna del tubo coincida con la placa que le vamos a soldar. Punteamos y soldamos. En nuestro tubo central colocamos el tubo de 5.5 centímetros y uno de 1.5 centímetros por cada lado. Medimos a cada lado para centrar nuestras piezas. Aquí, como pueden ver, yo ya tengo marcado. Ahora voy a colocar cinta teflón en donde quedarán los tubos de 1.5 centímetros para centrarlos, debido a que quedan un poquito flojos. Por último, coloco nuestros tubos y fijo nuestra pieza en la morsa. Asegúrense de dejar 1 milímetro de tolerancia entre los tubos de 1.5 centímetros y el tubo de 5.5 centímetros. Punteamos y soldamos. Aquí estoy cortando el MDF al centro de nuestra plantilla, en donde quedarán los tubos que acabamos de soldar. Ahora coloco PTRs de pulgada 1/4 sobre la plantilla, dejando libres las uniones para poder puntear. Colocamos nuestras piezas en su lugar, prensándolas a los PTRs que acabamos de prensar. Coloco un punto al centro de cada unión. Después, uno por cada lado lo más cerca posible al MDF y uno por el lado contrario. Aplico soldadura por la parte de arriba de las 4 uniones.
Ahora retiro las prensas y giro la barra para seguir soldando. Y así continuamos hasta terminar de soldar. Ahora voy a retirar la soldadura con disco laminado de grano 120. Normalmente lo haría primero con un disco de desbaste y solo al final con el disco laminado, pero en este caso es muy importante retirar lo menos posible la soldadura. Primero rebajo el cordón al centro, pero sin acercarme demasiado al tubo, y después paso el disco de forma perpendicular al cordón, tratando de dejar el bordo al centro y solo desvanecer a los lados de forma que parezca que retiré por completo la soldadura, pero solo a la vista, porque al tacto el cordón seguirá ahí, solo que un poco más pequeño que al principio. Por último, limpio nuestra barra con la Carla, pero recuerden usar gogles que sellen bien alrededor de sus ojos porque esta herramienta lanza pedazos de alambre que podrían hacerles mucho daño. Así damos por terminada la fabricación de esta barra tipo bigote. Gracias por darle like, compartir y suscribirte. Comparte para que esta información llegue a más personas. No olvides activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevos videos. Nos vemos la próxima semana.